Y el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7 en adelante, la Biblia habla, Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Quizás estos son dos versículos, un texto, pero yo quiero llevarlo a que podamos ver junto el contexto de dónde viene esta oración. Esta oración a través de la boca de Miqueas, pero que es la oración de Jerusalén. Después de haber pasado por situaciones que le tocó vivir. Después de haber vivido en un lugar, como le decía, donde estaba la idolatría, el engaño, la traición, donde había aquella corrupción que hacía que aquellos que tenían que poner autoridad, aún en medio del pueblo, estaban ahí sin hacerlo, y aún corrompían los corazones y tocaban al pueblo del Señor. Donde no había honradez, y que quizás mucho se parece a la situación que vivimos hoy en día en general, y también en particular. Pero la Biblia habla de que este pueblo que fue el escogido de Dios, este pueblo que quizás en algún momento dio vuelta su rostro al propósito y a la voluntad de Dios, tuvo una nueva oportunidad de parte del Señor. Y cuando podía sentir de poder predicar esto y Dios me mostraba algún otro versículo y podía ver, realmente toca en el corazón el amor con el cual Dios, aún a pesar del pecado, a pesar de la debilidad del pueblo de Israel, de Jerusalén, estaba ahí incondicional con ese pueblo. Y en un momento la palabra pareciera que estaba hablando el padre con el hijo, en una familia normal, en un hogar normal, y era el mismo Dios el que estaba hablándole a su pueblo, que había estado en rebelión, que había desoído la palabra de Dios, que había hecho por otros caminos, quizás olvidándose del propósito y de la guía de Dios para ellos. Pero Dios en su inmenso amor no le hablaba con dureza, sino que le hablaba de una manera dulce a este pueblo. Este pueblo que en algún momento se alejó del Señor. Este pueblo que en algún momento comenzó a ser maltratado por aquellos que quizás tenían que guiar su vida en ese lugar. Pero Dios no se había olvidado. Y en el capítulo 6, para llegar después a este capítulo 7, donde leímos recién, y algunos versículos más, tenemos que ver por qué el profeta, por qué Jerusalén decía ahora, yo miraré a Jehová, yo miraré y esperaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué llegó a ese momento de poder decir eso? Porque en algún momento anterior no podía decir eso. De hecho, se había alejado, de hecho, se había apartado de Dios. De hecho, había dejado de hacer las cosas buenas delante del Señor. Pero Dios, con su inmenso amor, comenzó a hablarle, comenzó a restaurar, comenzó a ver que ese pueblo necesitaba una palabra de aliento, una palabra y una nueva oportunidad para su vida. Y cuando hoy veía este versículo 3 del capítulo 6, léalo conmigo. El Señor, cuando comienza a tratar con Israel, tiene que ponerse ahí a hablar con su pueblo, aquel que quizás en un momento hasta dejó la milicia, dejó de seguir al Señor. Y el Señor con toda la dulzura, pero de frente a su pueblo le estaba hablando lo que tenía para él. Y dice, versículo 3 del capítulo 6, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Fíjese de qué manera Dios le habla, en lugar de decirle, mirá, te fuiste del camino, te apartaste, dejaste de hacer lo bueno delante de mi presencia, escuchaste a aquellos que no tenían que escuchar, empezaste a andar por los caminos equivocados. No, dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Parece un padre con el hijo, quizás, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás dolido? ¿Por qué estás triste? ¿Qué? Quizás te he tratado mal, te he gritado en algún momento, pero era Dios el que le estaba hablando a este pueblo. Era Dios el que le estaba preguntando a aquello que él había escogido, aquel que había apartado para santidad y para llevar la palabra de Dios en este mundo. ¿Qué te he hecho? Le decía Dios a ese pueblo. ¿En qué te he molestado? Le preguntaba al Señor y esperaba una respuesta de este pueblo. Un corazón que estaba en algún momento equivocado y endurecido. Versículo 4 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María.
Es decir, que le recuerda, aparte de hablarle con ese amor, con esa dedicación, de decirle, pueblo mío, ¿qué te he hecho? En algo te he molestado, en algo te he importunado, quizás te defraudé en tal o cual cosa, le estaba diciendo Dios en ese momento a este pueblo. Pero aún le recuerda, pues yo te hice salir de la esclavitud, te hice salir de ese lugar donde ibas a morir irremediablemente en prisiones, en esclavitud. Yo te redimí, te cambié. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y aún María. Pero también le recuerda, dice, pueblo mío, acuérdate ahora qué consejo Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor. Y eso recuerda allí en el libro de Números, capítulo 22, 23 y 24, cuando Balac llamó a este profeta para que fuera y maldijera al pueblo de Dios, para que maldijera a Jacob, a Israel, para que dijera que fuese desechado. Pero Dios, en su amor, en su infinito amor, ahora le recuerda a esta Jerusalén, a este Israel, todo lo que él había hecho por ese pueblo. No se había olvidado que le había sacado de la esclavitud. Lo seguía tratando con dulzura, aunque el pueblo en un momento dio la espalda al propósito de Dios. Y aún le dice, ¿te acordás cuando lo llamaron a Balaam para que maldijera a tu pueblo, para que maldijera a este pueblo, a Israel? Pero sin embargo, el Espíritu Santo de Dios le daba a este varón que en lugar de maldecir, lo bendijeran, que lo bendijera. Y aún 3 veces Balac le dijo, pero tenés que maldecirlo. Yo te dije que te voy a dar todo el oro, todo el poder, pero tenés que maldecir a este pueblo, no tiene que tener poder. Pero Dios una vez más le decía, no, es mi pueblo escogido, es mi pueblo que va a salir por los lugares y va a ser como río y va a venir como monte y va a soplar de todo lado, pero es mi pueblo escogido. Yo no lo puedo maldecir, lo tengo que bendecir. Y a pesar de en este momento estar con dolor, el corazón de Dios, me imagino, le estaba hablando de esa manera. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate lo que hice cuando el mundo quería que te maldijera, porque tú eres mi escogido. Y le está hablando en general a la iglesia, y también le está hablando en particular a cada uno de ustedes, el Señor, en esta hora. Tómense unos minutitos para escuchar esta palabra, porque el final es de bendición, aunque pareciera que es un libro duro. Porque Dios no miró de la manera que quizás podemos ver nosotros. Sí miró a aquellos que estaban haciendo desviar al pueblo. Sí miró y tomó medidas de aquellos que estaban haciendo equivocar a aquellos que eran su pueblo. ¿Cuántas veces sucede también con nosotros que quizás por ahí distintas situaciones hacen que nos desviemos de donde tiene que estar nuestra mirada? Porque ahí el profeta en el versículo 7, del capítulo 7 dice, miraré a Jehová. Nuestra confianza, nuestros ojos y nuestro esperar y nuestro sentir tiene que estar en Dios. Nuestra mirada tiene que estar en Él, nuestro corazón pendiente de Él. No mirar a la derecha ni a la izquierda, ni quién cayó, ni qué hicieron, ni qué van a hacer, sino mirar solamente a Dios. Pero para llegar a eso Dios tenía que hablarle, Dios tenía que hacerlo reaccionar, Dios tenía que darle una nueva oportunidad, hacerle sentir que su amor seguía de la misma manera intacto con ese pueblo, con aquel que había dado la oportunidad de salir de la esclavitud y que más adelante, y eso viene hacia nosotros, también llegó a entregar a su Hijo en una cruz para que usted y yo podamos ser como aquel pueblo, no maldecido, sino bendecido, y las puertas del cielo estén abiertas para que usted y yo tengamos la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Y aún capítulo 6, versículo 6 en adelante dice lo que pide Jehová de nosotros. Y en el versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que hizo este pueblo. Cuando llegamos a la oración del Miqueas 7, versículo 7 y aún 8 y los que siguen, su pueblo comenzó a humillarse. Comenzó a entender que necesitaba de Dios. Comenzó a entender de que era el pueblo escogido y que algo Dios iba a hacer con ese pueblo. Que lo iba a redimir, aunque todo lo que le rodeaba estaba corrompido, estaba deshecho, donde había inmoralidad, donde había codicia, donde había envidia, donde había asesinato, donde ya no importaba aquellos que tenían que hacer cumplir la ley, ni siquiera la cumplían ellos, menos iba a ser ejemplo para el pueblo. Dios dijo, yo voy a redimir a mi pueblo. Así como en el pasado aún hice que te bendijeran, yo voy a seguir bendiciéndote. Por eso ahora, por boca del profeta, el pueblo estaba diciendo, aún Jerusalén dice, mas yo a Jehová miraré.
Es lo que Dios está esperando de usted y de mí. Es lo que Dios está esperando de este pueblo. Es lo que Dios está esperando de toda la iglesia, de aquella que formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Que miremos solamente al Altísimo, que esperemos en el Dios de nuestra salvación, pero que Dios sea el Dios de nuestra salvación. No que lo digamos y no lo pongamos en práctica, sino que realmente sintamos en nuestro corazón que Dios es el Dios de mi salvación. Y aún dice, el Dios mío me oirá. Y ese es el clamor que tiene que salir de nuestra boca en este tiempo. Aún el versículo 8 dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Mire qué tremendo eso, saber que quizás hay hombres y mujeres que en algún momento, en el servicio a Dios, en el andar en la obra del Señor, quizás al venir en algunos cultos o por años siguiendo la palabra de Dios, en algún momento se cayó. Pero este pueblo le estaba diciendo ahora al que quería escuchar y al que quería ver, me he caído, pero también me levantaré. No dijo ya estoy levantado, dijo me caí, pero me levantaré. Ya estaba mirando al Altísimo de otra manera. Ya había vuelto su corazón a Dios, y Dios sentía que su pueblo estaba mirándole una vez más. Me caí, pero me levantaré. Quizás te ha pasado a vos en este tiempo. Pero Dios dice, mira cómo hizo este pueblo, que ya pensaba que se estaba levantando. No importa lo que te ha sucedido, lo importante es que vos pienses que te podés levantar. Pero aún, como decía recién el pastor, aún en la oración, porque aunque caí me levantaré y aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Hoy en día, las tinieblas es lo que domina este mundo. Las tinieblas, la oscuridad, el poder con codicia, el poder sin importar de qué manera se obtiene, aún en parte del pueblo de Dios, en general. Pero Dios dice, yo tengo cuenta de mi pueblo, aquel que redimí sacándolo de la esclavitud, y a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, de vicio, de droga, de alcohol y de demás cosas. Y Dios tiene en cuenta que somos sus hijos escogidos, y Él nos va a redimir, nos va a hacer libres, nos va a hacer notar de que en este mundo, en lugar de tiniebla, vamos a hacer la luz que alumbre en aquellos lugares donde hay soledades, donde hay oscuridades, donde hay dolor, donde hay angustia. Usted y yo somos ese pueblo que hace ya más de 6.000 años salió de la esclavitud de Egipto para llegar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. El morar en luz y dejar las tinieblas. Y estoy tratando de ir rápido. Última parte del versículo 9 dice, Él me sacará a luz y veré su justicia. Ve lo que estaba diciendo este pueblo que en algún momento estuvo alejado de Dios por propia voluntad. Porque escuchaba, porque veía, porque sentía, y los fue llevando a alejarse de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nos puede suceder a nosotros también? Que aunque hemos sabido que el Altísimo es el que nos dio la vida y una nueva oportunidad, en algún momento, por oír, por ver, por escuchar o por mirar hacia atrás, hemos dejado de ver al Maestro y hemos prestado atención a cosas del mundo. Pero Dios dice, haz como este pueblo. Y en lugar de decirte quizás, pueblo mío, te diga, hijo mío en esta hora. Acuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Acuérdate cuando estabas encerrado. Y usted puede decir hoy, Jehová me sacará a la luz y veré su justicia. Versículo 10 dice, y mi enemiga la verá y cubrirá vergüenza a la que decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? ¿Cuántas veces te ha sucedido que te encontrás hasta con familiares, con amigos, con hermanos, que quizás te ha dicho, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánto que le seguís? ¿Cuántos años hace que vas a la iglesia? ¿Cuántos años hace que vas y pregonás el evangelio? ¿Dónde está tu Dios que quizás está enfermo? ¿Dónde está tu Dios que retrocediste? Tu Dios está velando por tu vida, y que en el momento de prueba, ahí es donde te va a sacar, donde te va a dar la victoria. Ahí cuando Jerusalén le decía, aquella enemiga la veré vencida, no me va a haber derrotado, aunque caí me voy a levantar y voy a hacer luz, aún en medio de las tinieblas. Ella se recordaba a Jerusalén cuando sus enemigos venían y le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces sucede en nosotros que decimos o escuchamos, ¿dónde está tu Dios? ¿Estás en necesidad? ¿Dónde está tu Dios? Te dicen lo que tenés al lado. Y muchas veces viene desde adentro. De aquellos que quizás están enceguecidos y no pueden ver la luz admirable que es Dios. Pero Jerusalén le decía,
Ahora yo voy a ver a mis enemigos y le diré a aquellos que me decían, ¿dónde está tu Dios? Los veré, dice, mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en la calle. Todo enemigo es vencido cuando nos volvemos a acercar al Señor. Toda oportunidad que Dios nos da es para que nosotros estemos en victoria y lo que era derrota segura hoy sea victoria para nosotros y el enemigo sea derrotado. Jerusalén estaba hablando en victoria aún antes de verlo. Versículo 11 dice, viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Y eso es una profecía que daba ahí en ese momento Miqueas, y esto también lo tomo para mí, lo tomo para nosotros, hermanos. Dice que vendrá el día en que edificarán los muros, tus muros de Jerusalén. Tu Jerusalén será reedificado, los muros van a ser levantados y lo que el enemigo quiso destruir, el Espíritu Santo de Dios va a volver a edificar. Y aún tú vas a brillar y aún, dice la palabra, aquel día se extenderán los límites. Es el momento del crecimiento, es el momento donde la palabra de Dios sea profetizada y aún predicada en todo lugar. Lo de esta niña que murió es dolor para todos, seguramente. Uno se pone en la carne de su madre, en este caso, sus familiares, una niña de 11 años, muerta de esa manera tan brutal. Pero todas las cosas, todos los días suceden esas cosas. Y muchas veces se cauteriza de tal manera nuestro corazón que lo tomamos con naturalidad. Y como tomó estado público quizás puede parecer más tremendo, pero sucede a diario y es algo tremendo ver que hagan una brutalidad así con una criatura. Pero el mundo vive en tiniebla. Y usted y yo no somos, aunque vivimos en este mundo, pertenecemos a la Jerusalén que Dios está preparando en los cielos. Pero tenemos que marcar una diferencia. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Tenemos que, si hemos caído en algún momento, pensar como decía Miqueas aquí en el versículo 7 y 8, decía, yo me levantaré. Yo saldré de las tinieblas y volveré a la luz, porque ese pueblo había estado en luz y volvía a estar en luz cuando la presencia de Dios volvió a estar sobre su vida. Amén. No dicen amén. Aquel día se extenderán los límites. Y después yo quiero llegar al final de esto, de lo que Dios ponía en mi corazón, con esto de que se edificarán los muros y se extenderán los límites, con algo que el pastor estaba diciendo ya hace un tiempo atrás, y que comienza, ¿sabe cuándo? Mañana. El mes que el pastor decía, comienza mañana, en poquitas horas. Decía, en ese día vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades fortificadas, y de las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar, y de mar, y de monte a monte. Le estaba profetizando que la restauración de Israel, la restauración de Jerusalén iba a ser de tal manera que la gloria de Dios se iba a derramar sobre ese pueblo que en un momento estuvo alejado de Dios, pero la gloria de Dios nunca la había abandonado, la luz de Dios nunca se había apartado de ese pueblo escogido y sacado de cautiverio, para morir en una muerte segura, sino que Dios le estaba diciendo ahora que le iba a redimir de tal manera, le iba a restaurar de tal manera que del norte, del sur, del este, del oeste, de monte a monte, de mar a mar, iban a venir aquellos que tuviesen necesidad, hambre de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Él extiende tus límites como iglesia y como siervo de Dios. Él extiende tu límite en tu casa. El mundo te pone límite, Dios te lo saca. Si vuelve tu corazón y tu vista a Él. Me caí, decía, pero me levantaré. Me caí. ¿Cuántas veces me he caído? ¿Cuántas veces te caíste espiritualmente? Pero Dios te dice, pon en tu boca, ahora me levantaré. No importó lo que quedó atrás, me levantaré. Tendré la victoria en ti, Dios. Tenemos que ser luz en medio de este mundo que va derecho a la perdición total. Usted y yo somos el pueblo escogido de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo necesite, hermano. Pero en usted y en mí, que Dios está esperando que pongamos nuestra vista, y como aún decía el 7:7, decía, miraré a Jehová. Miraré a mi Dios del cual voy a tener salvación. Hoy clamaré a Dios y Él oirá y contestará y me restaurará y me bendecirá y seré de bendición para los que me rodean. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no sé usted, pero
Dios me está hablando también a mí. Dios está queriendo que el pueblo se ponga, aún en general, pero también en particular. ¿Te caíste? ¿Miraste atrás? Las cosas que te rodearon hicieron que desviara la mirada del Maestro, de Dios. Dios te dice en esta hora, no importa. Usted le preguntará, ¿con qué te voy a agradar, Dios? ¿Con sacrificio, con holocausto, con ofrenda valiosa? No, no, no. Humíllate delante de mi presencia en esta hora. ¿Quiere ver la gloria de Dios, hermano, en su vida, en su hogar, en su familia, en la iglesia, en esta ciudad de Pergamino y en todos los que le rodean? Humíllese delante de Dios. El pastor tuvo visión de lo que Dios le va a dar a este pueblo, a esta iglesia y a ellos como siervos, como sacerdotes de este lugar. Y nosotros somos parte de este pueblo. Quizás tengamos que comenzar en esta hora personalmente, decirle, Dios, vuelvo mis ojos a ti. Quizás me he desviado en algún momento en el pensamiento, en la acción, he debilitado mis brazos, mis piernas, pero hoy, Señor, me vuelvo hacia ti. Porque quiero que extienda mis límites para ser de bendición. Y lo que el enemigo quería poner sobre usted, sobre ti joven, sobre vos hermano, es que podía ser de maldición. Dios los transforma en esta hora en bendición para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para este pueblo. Él te quiere redimir, Él te quiere levantar y ponerte como estandarte en esta ciudad. No importa lo que digan, no importa lo que vengan al costado, no importa aquellos que codicien sin aún haberlo merecido, sino que el pueblo de Dios va a ser levantado si ponemos los ojos en Dios. ¡Aleluya! Bendito es tu nombre, Señor. Y si usted se pone a ver en definitiva, este libro es bastante duro. Dice, traidores, no hay honra, sino deshonra. Codicia, todo lo que nos rodea. Pero el pueblo de Dios estaba siendo libre por Dios porque Dios nunca apartó sus ojos de él. Quizás a vos en este tiempo en particular e individualmente te está pasando de que quizás todo lo que te rodea te ha perjudicado y te alejaste de los brazos del Señor. Quizás sea este el tiempo. Quizás sea este el momento en el cual vos puedas decir, Señor, ¿de qué manera puedo redimirme delante de tu presencia? Quizás Dios te está diciendo en tu corazón ahora, ¿qué te hice yo? ¿En qué te he molestado? ¿En qué he perturbado? ¿De qué manera quizás te fuiste alejando de mí, te fuiste enfriando en el contacto, en el servicio conmigo? ¿Qué es? Como papá te lo pregunta Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer para volverte a tener en mis brazos? Pero en definitiva Dios lo que quiere es bendecirte. Dios lo que quiere es usarte, iglesia. Dios lo que quiere es usarte, hermano, hermana. Dios lo que quiere es usar a este pueblo. Este 1 más 1 significa de que cada uno de nosotros, si traemos uno, sabe lo que podemos ganar. Mire los jovencitos, mire los niños, mire los adultos que hay. Hermosa la presencia de Dios. Ahí es donde dice la palabra, extenderé tu límite, extenderé tu límite, extenderé tu límite. Serán grandes, serán de todos lados que vengan. Extenderé tu límite, iglesia. Extenderé tu límite, pueblo. Extenderé tu límite. Si aún aquellos que vean se van a maravillar. ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Qué está la gloria de Dios? ¡Aleluya! Gloria a tu nombre, Jesús. Yo creo que hace un tiempo lo había dicho. Digo, ¿qué tenemos de diferente con aquello que sucedió en Estados Unidos hace ya unos cuantos años atrás? ¿Por qué no la gloria de Dios se puede ver acá? ¿Por qué solamente puede existir en Pensacola, allí en Estados Unidos, que de todo lado iban? Porque el mover del Espíritu Santo estaba. Este pueblo volvió sus ojos al Señor y el Señor lo restauró. Y el capítulo 7, versículo 18 al 20, está hablando también de todas las cosas que vendrán de bendición para el pueblo y aún de maldición para aquellos que maldijeron al pueblo. Y yo me quiero tomar de la bendición de Dios. Yo quiero aceptar el desafío de Dios de decir, yo me pongo ahí. Yo me pongo con los siervos al lado. Yo me pongo aún confiando y creyendo de que Dios va a levantar un lugar grande. Va a extender los límites de este pueblo para que aún en esta ciudad podamos ser luz, aún en medio de las tinieblas. Yo quiero ser parte, no sé usted. Pero está el desafío de
dejar cosas atrás. Y para que este pueblo lograra esa bendición de parte de Dios, tuvo que deponer actitudes, pero no tuvo que desmayar, sino volver a mirar al Maestro. Actitud es lo que tenemos que lograr para lograr cosas grandes en el Señor. Y yo quiero ir terminando. Lo comprimí lo máximo que pude. Hay un ejemplo que quizás pueda valer o no, pero yo quiero compartirlo porque hay una palabra que este joven un día, hace muchos años, dijo. Ayer compraba un diario y veía en un recorte muy chiquitito una nota de un chico, de un atleta sudafricano, que dice, nombre difícil, lo tengo acá en el bolsillo el papelito del diario, pero no lo voy a leer porque es nombre difícil también, ¿no? Un chico sudafricano que es atleta, y la nota podría pasar desapercibida si uno lee, dice, este joven tal y tal nombre sudafricano corrió en una maratón, en una carrera, en un campeonato, en un lugar del mundo y llegó hasta las semifinales. Y uno dirá, bueno, pero el que gana, el que verdaderamente gana, el que tiene un logro en la vida, es el que llegó a la final y la ganó. Pero lo llamativo de esto, lo que tiene que impactar nuestro corazón, es cómo lo logró este joven. Este joven, siendo aún de muy chiquito en meses, perdió sus dos piernas, le fueron cortadas de la rodilla hacia abajo, ya no tiene nada de pierna. Pero en su corazón comenzó desde esa niñez, de esa infancia, de esa, aún siendo bebé, ese sentir de progresar, ese sentir de que lo que le rodeaba no le iba a impedir lograr cosas. Y esta nota salió hace 2 días. Pero la otra cosa llamativa es que esa llegar a esa semifinal de este joven corriendo maratón no la hizo contra aquellos que son quizás imposibilitados como él, sino que lo logró con aquellos que tienen sus pies en orden, sus pies en condiciones, y llegó a la semifinal, logró lo que en parte quería. Pero hace unos años atrás veía esa nota, una nota donde a él le hacían ese reportaje, y por qué quería lograr cosas, y por qué sentía, y qué era lo que estaba en su corazón. Y él dijo, yo no me voy a poner ahí, quedarme enclaustado con que tengo que vivir en una silla de ruedas. Lo que el mundo diga, lo que me rodea, mi familia, van a tener que entender que hay un propósito de Dios para mi vida, decía este joven. Hay algo más allá que es sentarme en una silla de ruedas y reconocer que he fracasado, que me he quedado, que quizás voy a ser un imposibilitado de por vida. Y empezó a buscar y a estudiar, y hubo gente que aún se acercó ahí y le ayudó. Y las prótesis que le servían, dice, bueno, vas a caminar, no, yo quiero correr. No, correr no vas a poder. El mundo te dice hoy, vos no vas a poder avanzar, vos no vas a ser bendecido, vos vas a ser maldecido, tu familia va a estar atada. Pero este joven decía, no, yo quiero correr, no, es una locura lo tuyo. Y pasaron los años y fueron estudiando, y sus 2 piernas, desde la rodilla para abajo, no es una prótesis normal, sino que de fibra de carbono. ¿Ustedes vieron los canguros cómo saltan? ¿Vieron los canguros cómo saltan? Bueno, este joven de la rodilla para abajo tiene así, y esa fibra de carbono son como 2 planchuelas en L, y se mueven como si fuesen resorte, y este joven de esa manera logró superar todos los vallas, todos los obstáculos que el mundo le ponía. No va a poder, no va a salir, no va a tener victoria, no va a ser bendecido, no va a poder vivir una vida normal. El diablo te lo pone a diario. Este joven ayer decía, llegó a las semifinales, vos podés llegar a la final, a la Canaán celestial, poniéndote de pie espiritualmente, diciendo, sí se puede, me caí pero me levantaré, y da más decirle, me levanté ahora, Dios. Alabado sea Dios. Y lo que me llamó la atención de hace unos años de este joven, dijo, no solo que lo voy a poder, sino que en ese momento, y por eso me traía el recuerdo cuando leí esa nota ayer, voy a ver la luz de Dios sobre mi vida. Y en este momento nosotros tenemos que ver la luz de Dios sobre nuestra vida. Amén. Yo te invito a ponerte de pie.